Bueno, buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a ver métodos de recolección de datos, un tema bien importante en el tema de investigación y el cual debemos poner mucha atención, pues digamos que este es un gran porcentaje que tiene para la investigación. Entonces, aquí en esta presentación vamos a hablar un poco al inicio de cuáles son las fuentes de información a las que podemos acceder, los métodos a los que podemos mirar, los principales problemas que podemos tener en el tema de recolección de datos, qué aspectos debemos tener en cuenta para minimizar errores de nuestro muestreo, qué elementos básicos debemos tener para el diseño de un cuestionario y de una entrevista. Entonces vamos a iniciar con fuentes de información. Pues obviamente las fuentes de información para nosotros son unidades tanto estadísticas como elementos que componen la población estudiada. Tenemos dos fuentes, unas que son fuentes primarias, que obviamente pues son los datos que provienen directamente de la población o muestra de la población. Quiere decir que aquí no ha intervenido nadie ni otro estudio, sino simplemente lo que podemos observar nosotros directamente. Fuentes secundarias pues parten de datos preelaborados, es decir, que ya otras personas han hecho este estudio y pues obviamente hay que tomar estas fuentes secundarias, pero pues fuentes que han tenido un método riguroso eh, y obviamente pues bien sistematizado. En las fuentes primarias podemos tener, digamos, como dos tipos de observación, la observación directa y la observación indirecta. En la directa, pues obviamente el investigador está ahí directamente con la población, eh, va observando, va tomando sus apuntes a partir de lo que él pueda interpretar. Generalmente se utiliza aquí pues el diario de campo o fotografía. En la observación indirecta, pues los datos no son obtenidos directamente por el entrevistador, sino que pues acude a otros medios, ¿no? Como cuestionarios u otros entrevistadores que puede contratar. Métodos para la recolección de datos, pues tenemos dos principalmente, están las encuestas o entrevistas y pues tenemos también el tema de experimentación. La encuesta es un instrumento de recolección de datos que nos sirve para aplicarle a una muestra de sujetos representativa de un colectivo a partir de procedimientos estandarizados, es decir, nos debe permitir interrogar a estos sujetos frente a unas preguntas que previamente hemos elaborado y que obviamente deben estar relacionadas con nuestro objetivo de investigación. Las características que tienen las encuestas, pues obviamente es un método preparado, permite que podamos aplicárselo a una gran cantidad de personas, puede ser masiva. Eh, Podemos hacer investigación social, es decir, podemos lograr interrogar aspectos subjetivos de un grupo, de una comunidad. Pues generalmente se adaptan a todo tipo de población. Nos ayudan a recuperar información que a veces puede pasar inadvertida y pues obviamente nos permite estandarizar esos datos, ¿cierto? Para hacer un análisis posterior. Pues eso también, las encuestas nos ayudan a, a minimizar costos y pues también tiempo. Los pasos para aplicar una encuesta, pues como ya lo he venido mencionando anteriormente, debemos tener en cuenta en nuestros objetivos, nuestra pregunta y obviamente de acuerdo a esa pregunta de investigación, pues definir nuestros objetivos en nuestra encuesta. Debemos diseñar el cuestionario, un cuestionario pues que debe tener unos parámetros, ya más adelante los miraremos. Debemos hacer el trabajo de campo, obtención de los datos, pues tener en cuenta también las condiciones en las que lo vayamos a hacer, porque pues eso también influye.
Y obviamente nuestro último paso sería procesar, codificar y tabular esos resultados que hemos obtenido. ¿Qué tipos de encuesta podemos encontrar? Pues digamos que de alguna forma tenemos una que es de acuerdo al criterio, que es de acuerdo al cuestionario. Puede ser unitaria o puede ser una lista, ¿no? De acuerdo a la proporción de la población, puede ser censo, que pues obviamente abarca una gran cantidad de personas y obviamente pues tiene un muestreo determinado, o también una encuesta. Por naturaleza de la investigación, pues se pueden hacer encuestas sobre hechos que hayan ocurrido o sobre opiniones. Para el tema del sistema de recolección, pues podemos hacerlo por entrevista, una forma mixta, es decir, mixta y cuestionario. Podemos hacerlo por correo, con entrevistadores, por teléfono. Y el otro criterio que define un tipo de encuesta es el carácter de investigación, si son estructurales o son coyunturales. Bueno, las encuestas, digamos que es como lo que vamos a profundizar un poco más. Se auxilia de dos instrumentos básicos, uno que es el cuestionario y el otro que es la entrevista. Tenemos, como lo habíamos mencionado anteriormente, pues entrevista personal, pues que obviamente se establece un diálogo entre dos personas, cara a cara. La entrevista por teléfono, pues que se hace obviamente por este medio. Cuestionarios autoaplicados o por correo, que finalmente pues son instrumentos que pueden ser por escrito y que pues previamente tienen unas preguntas elaboradas. Observación directa, ¿sí? Cuando el entrevistador está ahí con la comunidad y puede hacer algunas entrevistas, y pues vía electrónica, ¿no? Ahora, por ejemplo, se están manejando mucho los formularios de Google, donde se envían por correo masivamente y los entrevistados pueden ir diligenciando ese formulario. Otro elemento que hay que tener en cuenta es la experimentación. Pues obviamente sabemos que cuando hay experimentación es cuando podemos manipular unas variables en ciertas condiciones para obviamente hacer la reunión de unos datos. Pues aquí existe un control directo sobre un factor y de acuerdo a ese control pues nos me va a arrojar unos resultados que obviamente son los que yo debo observar. ¿Qué problemas en la recolección de datos digamos que están como establecidos y que debemos tener en cuenta? El contacto con las personas, a veces hay que tener en cuenta cómo se va a realizar, sus rutinas, si hay que tener en cuenta una cita, bueno, etcétera. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta porque pues puede que asumamos que un día vamos a hacer la recolección de datos y de pronto ese día pues existan imprevistos como reuniones u otro evento. Las condiciones similares o iguales al medio ambiente, por ejemplo, cuando se va a hacer una observación directa, ¿sí? Entonces, digamos que hay que tener en cuenta cómo el entrevistador llega al sitio, si las condiciones están, si de pronto han cambiado por algún elemento. Entonces esto debe ser bien eh, tenido en cuenta para la recolección de datos. Pues tenemos en cuenta también que pues la recolección de datos no se hace en un día, que eso tiene tiempo, que además de la recolección pues existen otros pasos como los que ya vimos, como el codificar, el organizar, el tabular, el analizar, que obviamente eso tiene una cantidad de tiempo y por ende pues debemos contar con ese tiempo para que no se pierda, digamos, toda esa recolección de datos y ese análisis y quede sesgado sus conclusiones o resultados. ¿Qué elementos podemos tener en cuenta para minimizar estos errores? Pues están las reentrevistas, es decir, revisar esas entrevistas y mirar si de acuerdo a lo que teníamos previamente fue lo pertinente, si de pronto faltaron algunos datos, entonces pues se podrían hacer algunas reentrevistas. Recompensas o incentivos, pues es otro aspecto, pero pues la idea es que no se diga antes de la entrevista porque obviamente puede que las respuestas vayan sesgadas. Otro elemento bien importante pues son los entrevistadores adiestrados,
pues que obviamente esto va a recurrir un costo para la investigación, pero pues que pueden ser pertinentes de acuerdo también al tipo de población o a la cantidad de población que pueda existir. La verificación de datos, es decir, revisar de los entrevistados algunos datos que sean pertinentes y que correspondan a nuestro objetivo de investigación. Y lo otro, pues está la construcción del cuestionario, que debe ser bien pensado, debe tener la estructura, debe ser piloteado para que pues vaya con todos los aspectos para que lo hagan más válido y no existan ambigüedades, por ejemplo, en las preguntas. El diseño de un cuestionario, pues obviamente debe tener 3 características: que sea operativo, es decir, que nos permita hacer un rastreo bien de la información, que no se nos complejice, que sean fidedignos, quiere decir que no vayamos a cambiar los datos, ¿sí? Que no, a partir de nuestra interpretación, sino que sean lo más fieles posibles a lo que el entrevistado dijo. Válidos, es decir, que tengan toda una sistematización y una rigurosidad de esa sistematización. Aspectos para diseñar un cuestionario, pues primero el tipo de preguntas que se vayan a desarrollar y el orden, ¿no? Es decir, que no se sienta que en una entrevista uno está repitiendo o se está devolviendo en preguntas que obviamente irían en un orden distinto. La formulación de preguntas de acuerdo a los objetivos, que estén bien redactados, que no persista la ambigüedad. Y la organización del material del cuestionario, es decir, cuando se haga el tema de la entrevista. Tipos de preguntas que pueden darse en un cuestionario: las dicotómicas, es decir, cuando pueden ser de sí o no. Las de selección múltiple, cuando deben seleccionar una única respuesta. Las abiertas, que permiten, digamos, de alguna forma que el entrevistado pueda narrar, expresar. Y las cerradas, que simplemente nos exigen una respuesta por parte del entrevistado. Otros elementos para incluir en el cuestionario, pues el saludo, el título, pues las instrucciones para contestarlo. Y entre las instrucciones pues también debe estar el objetivo de la investigación, para qué se va a hacer ese cuestionario y pues por último también el agradecimiento. Con la planeación de una encuesta pues debemos definir el problema, cuál va a ser nuestra población, nuestro marco muestral, el diseño de muestreo, elección del método de medición y la elaboración o preparación del instrumento de medición. Estos son como aspectos bien importantes que debemos tener en cuenta, que son generales, pero que obviamente para la próxima clase vamos a traer algunos ejemplos con el fin de que empecemos a mirar qué tan válido es un cuestionario, qué tan válida es una encuesta, qué elementos hay que corregir en un cuestionario y por ende también en una encuesta. Entonces la idea es que pensemos un poco qué tipo de recolección de datos vamos a tomar de acuerdo a nuestro tipo de investigación. Eso es bien necesario y que debe ser coherente frente a nuestro objetivo y pregunta de investigación. Como conclusiones tenemos estas 3. La estadística pues obviamente nos va a proveer unas herramientas metodológicas para que nuestros resultados sean más válidos. La investigación pierde su validez si la información, digamos, es alterada, se cambian datos. Es necesario conocer los tipos de fuente informática, es decir, mirar software que nos pueden ayudar a hacer esta sistematización y esta rigurosidad para el tema de los datos. Y pues nos queda como tarea. Hay 2 programas que son bien importantes, por ejemplo, para métodos cualitativos y que también pensaremos en hacer alguna introducción a ellos, como son el Atlas-T y pues también el Access, que eso nos permite, digamos, como sistematizar los métodos cualitativos, que son un poco más complejos frente a métodos cuantitativos. Entonces, muchas gracias. Al final está pues las referencias bibliográficas que hemos tomado para elaborar esta presentación.